Buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos atienden en este servicio que vamos a tener en esta tarde. Mi nombre es Sergio Ortega, soy miembro de la Iglesia Oasis de Salvación en Tucson, Arizona, y me estoy desempeñando en el Ministerio de la Enseñanza en la iglesia. En esta tarde me toca compartir con usted que me ve y me escucha a través del Facebook el estudio que hoy nos ocupa y que va a llevar como título el mensaje de Dios a su iglesia. Vamos a estar leyendo para que tenga ahí a la mano su Biblia. Vamos a estar en el libro de Apocalipsis y vamos a abarcar los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Sin más, vamos a empezar. Necesito acomodar nomás aquí poquito la cámara. Espero que me vea bien y que me escuche bien también. Le voy a pedir a Rubén que si me cierra la puerta aquí porque se escuchan más los perros allá afuera que yo probablemente. Gracias. Bien. Vamos a empezar con el estudio. Antes de esto vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor el que hable a través de su palabra y que podamos aprender lo que Dios nos quiera enseñar en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos, Padre, que nos permites poder aprender y compartir tu palabra. Te pido, Señor, por todos los que puedan escuchar y puedan ver, Señor, esta transmisión. Lleva una bendición a sus vidas, Señor, y que el estudio que vamos a tener también, Señor, alimente sus espíritus para que aprendan y aprendamos juntos cuál es tu buena y agradable voluntad, Señor. Quédate con nosotros en este estudio en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio. La semana pasada estuvieron viendo el capítulo 1 de Apocalipsis y un segundito nomás, quiero poner un monitor aquí para poder estar checando y necesito silenciar esto para que no me haga retroceso. Ahí estamos. Bien. Les decía, la semana pasada estuvieron viendo el capítulo 1 de Apocalipsis. Y en la introducción en este estudio voy a hablar un poquito de ese capítulo 1 antes de entrar de lleno a lo que es el capítulo 2, los capítulos 2 y 3. Nada más en la parte donde el apóstol inicia en el capítulo 1 con una revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelaciones y es lo que Juan empieza a recibir, una revelación de Jesucristo y tiene una visión y en esta visión recibe la instrucción de escribir a las 7 iglesias, ¿sí? Estas 7 iglesias son 7 congregaciones que están en Asia y que son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Juan dice de la visión que tuvo del Señor en Apocalipsis 1, ¿sí? Del 12 al 16, dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. También dice Juan que recibió la orden: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Más adelante también, ya en el versículo 20 del capítulo 1, le explica el significado de las 7 estrellas que ha visto en esta visión, las 7 estrellas que el Señor tiene en su diestra, ¿sí? Y los 7 candeleros de oro. Y dice en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Okay? Entonces está viendo Juan en su visión a nuestro Señor, dice, caminando entre los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, y apoyando en su diestra, en su mano, a las 7 estrellas, que son, dice, los 7 ángeles, los 7 mensajeros, los 7 siervos que tienen el ministerio en estas 7 iglesias, los 7 pastores de esas 7 iglesias. En realidad, cuando menciona las 7 iglesias, nosotros sabemos que la iglesia del Señor es una sola. Así es que estas 7 iglesias, digamos, son 7 congregaciones, pero la iglesia es una sola iglesia. Pero como vamos a ver ahorita en el desarrollo del estudio, estas iglesias tenían sus diferencias. La iglesia está dividida en congregaciones, denominaciones, grupos, que por diferencias de doctrina, diferencias ideológicas, diferencias de interpretación bíblica o de algunos otros motivos, no pertenecen a un solo movimiento, a una sola denominación o a un solo grupo, sino más bien se van haciendo divisiones en la iglesia, desde la iglesia primitiva, lo vamos a ver en estas 7 iglesias, y porque desde la iglesia primitiva, si recordamos, Pablo nos enseñaba ya por la primera de Corintios, cuando decían en el capítulo 1, versículo 12 de primera de Corintios, Pablo les dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Los mismos hermanos de la iglesia, cuando tenían alguna diferencia entre ellos, decían: no, es que a mí me enseñó así Pablo, a mí me enseñó así Apolos, a mí me enseñó así Pedro o Cefas. Y otros, los que pues, se querían dar todavía más paquete, decían: no, pues así lo enseñó Cristo, ¿verdad? Entonces ya había, empezaba a darse divisiones, que si bien todas las iglesias tenían un mismo fin, que era el conocimiento, la predicación de Jesucristo, tenían sus divisiones porque tenían diferentes ideas en diferentes detalles, ¿verdad? Hoy en día lo podemos ver desde pequeños detalles hasta grandes detalles en las diferencias que hay entre una denominación o un grupo y otro de congregaciones que predican la palabra. No podemos decir hoy en día que una denominación específica es la única y verdadera iglesia de Cristo. No podemos decir, ni nosotros como bautistas, decir: no, la iglesia bautista es la única iglesia donde se puede llegar a los pies de Cristo. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los adventistas, ni los católicos, ni las asambleas de Dios. Nadie puede adjudicarse una exclusividad de decir: esta iglesia es la única iglesia que predica la verdad, sino que en todas las congregaciones, en todas las iglesias, está la verdadera iglesia de Cristo. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, cuando enseñó sobre la parábola de la cizaña y el trigo.
Si se acuerdan de la parábola, dice que un sembrador sembró semilla de trigo buena en su campo, pero cuando llegó la noche, vino el enemigo, dice que en el campo sembró semillas de cizaña, que se parece mucho la cizaña al trigo, sobre todo cuando la planta es tierna, y hasta que la planta madura se logra distinguir una diferencia entre lo que es la cizaña y lo que es el trigo. La cizaña es una planta, ¿verdad? Que da una semilla que inclusive es tóxica, y el trigo pues es un alimento. Y vienen los jornaleros y le dicen, ¿quieres que arranquemos las plantas de cizaña? Y el Señor le dice, no, va a llegar el día de la siega, el día de la cosecha, y entonces vamos a separar la cizaña del trigo. Así es ahorita en todas las iglesias, ¿verdad? Está la iglesia verdadera del Señor, y cuando venga el Señor a recoger a su iglesia, va a recoger a su verdadera iglesia, aquellos que verdaderamente le entregaron a Jesucristo su corazón, aquellos que lo recibieron verdaderamente como su Señor y Salvador, ¿sí? Esa es la verdadera iglesia que el Señor va a venir a recoger. Así es que nosotros no somos, ¿verdad? Los que sabemos, ni los que tenemos, ¿verdad?, una copia del libro de la vida para saber y decir, no, yo creo que los del grupo fulano de tal, esos no han de ser salvos. No podemos saber quiénes y cuántos en esos grupos hay, porque la gente que verdaderamente reciba a Jesucristo en su corazón, esa gente verdaderamente va a a ser parte de esa congregación de la iglesia de Jesucristo. Y lo vamos a reforzar lo que les estoy diciendo ahorita en estas cartas, ¿verdad?, que el apóstol Juan le envía a las iglesias, a las 7 congregaciones en Asia. Y vamos a ver que estas congregaciones son diferentes en su forma de llevar el servicio al Señor. Tienen sus virtudes y tienen sus defectos, tienen cosas que le agradan a Dios y que Dios las manifiesta ahí, el Señor en el mensaje que les da, manifiesta que le agradan estas cosas, y tiene cosas también que van contrarias a lo que Dios quiere, y también el Señor hace el reproche de las cosas que tiene en contra de la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros abrimos ahorita nuestras Biblias en el capítulos 2 y 3, vamos a estar viendo, ¿sí?, del libro de Apocalipsis, y vamos a ver el mensaje que Juan le envía a las 7 iglesias. Yo creo que nos pasa lo mismo casi a todos los que predicamos. Pablo, el Nuevo Testamento tiene tanto de Pablo que siempre que decimos apóstol, inmediatamente la palabra que sigue de apóstol sí es Pablo, pero no, el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Entonces vamos a ver este estudio. El mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis se mira cuando menos siempre desde 3 puntos de vista o desde 3 conceptos, ¿verdad? Y nadie tampoco puede decir es que esto es así como es, pero lo podemos ver desde un punto de vista meramente histórico, lo que Juan le estaba diciendo a esas congregaciones en ese momento y la situación que estaban viviendo en ese época histórica, ¿verdad? En ese tiempo, esas congregaciones específicamente, ¿sí? Ahí también, siendo el libro de Apocalipsis un libro de profecía, donde el mensaje a estas iglesias locales ahí en Asia también tiene o puede tener un enfoque profético del desarrollo de la iglesia a través de la historia. Y vamos bien, hay quienes hasta le ponen fechas aquí, la iglesia de Éfeso es de tal año a tal año, la iglesia, y va teniendo, y tiene bastante sentido si lo mira uno,
en ese punto, ¿verdad? Del detalle profético de los mensajes, porque la iglesia sí tiene esas características a través de la historia, se acomoda muy bien a través de la historia de la iglesia, como la iglesia fue teniendo esos problemas y esas virtudes a través de los siglos, a través de los años. Pero también se puede ver, y es lo que vamos a hacer ahorita, como un mensaje a la iglesia de Jesucristo en la actualidad, a las personas que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y cómo el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y al grupo que somos también como iglesia, como les digo, de cualquier parte que estén, desde cualquier denominación que esté ese pueblo de Dios, esa iglesia de Dios. Y es como lo vamos a trabajar ahorita en ese sentido. Vamos a ver lo que el Señor nos dice para nosotros hoy. ¿Sí? Vamos a ver el mensaje a cada una de las iglesias y lo vamos a ir actualizando a la situación de la iglesia hoy en día. Vamos a empezar con el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Sí? Apocalipsis 2, del 1 al 7. Ok. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Voy a hacer énfasis en la presentación del Señor en cada una de las iglesias. Aquí dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí en el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, podemos destacar entre algunas cosas. ¿Sí? Jesucristo conoce las obras de su pueblo. Jesucristo dice: conozco tus obras. Conoce el trabajo. Conoce nuestras virtudes, nuestra paciencia. Conoce también cómo podemos probar a las personas. Dice que la iglesia no puede soportar a los malos, y dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles, al que se diga que es maestro, al que se diga que sabe, que está iluminado, lo que sea. Me dice, y no lo son. Y los ha llamado mentirosos. Habla de la paciencia, del trabajo arduo, por amor al nombre de Dios. Pero tiene algo en contra de la iglesia. Tiene un reproche, que ha dejado el primer amor. ¿Cuál es este primer amor? Nosotros podemos analizar en nuestra vida como cristianos, que en ocasiones somos cristianos que asistimos a la iglesia, somos parte del ministerio de la iglesia, somos maestros, enseñamos en la iglesia, cantamos en la iglesia, damos testimonio, ¿sí? Aportamos en lo económico a la iglesia,
Nos gusta trabajar en los eventos de la iglesia y que si vamos al monte, que si vamos para allá, vamos para acá, y andamos en todo, ¿sí? Pero vamos dejando de lado ese primer amor que habla la Biblia, que es el evangelismo, el hablarle a personas inconversas de la salvación, hablarle a personas inconversas de lo que Cristo hizo por nosotros. La iglesia sin evangelismo va a tender a desaparecer, ¿sí? La iglesia sin evangelismo, sin ese primer amor, no tiene futuro. Hoy en día vemos cómo vamos dejando de lado ese primer amor, vamos haciendo otras cosas, pero el evangelio, el esparcir las buenas nuevas, lo estamos dejando. Por eso le dice que debes de recordar de dónde fuiste rescatado, ¿sí? El evangelio de las buenas nuevas es vital para una iglesia. Nosotros, si somos cristianos, tenemos que tener dentro de el ministerio, tenemos que tener bien claro que el propósito de una iglesia es el evangelismo. Todos tenemos que, de una manera o de otra, ¿verdad?, aprovechar cualquier oportunidad para evangelizar, pero la iglesia también tiene que tener una actividad, un programa para hacer evangelismo. Tenemos que estar preparados para esto, ¿verdad? Buscar las almas para traerlas a los pies de Cristo. En este mensaje a la iglesia de Éfeso, después de que el Señor le reclama, estás dejando tu primer amor, pon atención a la obra evangélica, pero después sigue con el agrado, ¿verdad?, de seguir felicitando a la iglesia, le sigue reconociendo que la iglesia se cuidaba como nosotros debemos cuidarnos también, dice, de las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? A ciencia cierta, a 100%, no sabemos, porque la Biblia nomás los menciona en 2 ocasiones, aquí las vamos a ver las 2 ocasiones, pero se dice, ¿verdad? Se tiene la idea de que hay tres más grandes, ¿no? De que era un grupo que tenía que seguían a un Nicolás y que tenían unas ideas ahí de que uno como cristiano, ya salvo, pues no se debía de privar de los placeres de la vida, ¿verdad? No, porque ya no estaba bajo la ley, entonces ya los pecados ya no importaban, no le hace que los hicieran, ¿sí? Otra vertiente es de que los nicolaitas eran gente que buscaba liderar en la iglesia e imponer sus propios estilos de servicio en la iglesia y rituales, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos hoy en día, no podemos saber con exactitud, ¿verdad? No sabemos qué tan exacta puede ser la suposición a la hipótesis de quiénes eran estos nicolaitas, pero en nuestros días podemos compararlos con gente que se desvía de la sana doctrina, está en la iglesia y trata de introducir a la iglesia ideas o enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. No tanto como formar una iglesia dentro de las mismas iglesias, y tenemos gente que de repente estamos viendo algo de la Biblia y le da más importancia a cosas seculares, a lo que dice un psicólogo o lo que dice la psicología, que muchas veces lo que dice la psicología va contrario a lo que dice la palabra de Dios.
sin tratar de decir que la psicología esté mal, ¿verdad? Pero tenemos que, como dijo el apóstol, analizarlo todo y retener lo bueno. Si la psicología dice, por ejemplo, hace años que decía que en muchas ocasiones dentro del matrimonio, ¿verdad? Y lo decía más del marido, ¿verdad? Que era sano, ¿verdad? Si el hombre, ¿verdad? Tenía por ahí una aventurilla porque lo hacía valorar más el hogar o la casa o su mujer. Pero eso va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros a veces en temas muy fuertes que son ahorita muy de moda, como el aborto y el divorcio, cosas así. Entonces se mete mucho ideologías del mundo y esos podríamos decir que son los nicolaitas de nosotros en la actualidad. Entonces tenemos que cuidarnos de esas doctrinas, ¿sí? Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, eso me gusta de ti, eso me gusta que no lo aceptas. Pruebas al que viene a enseñar algo, al que viene a meter una nueva idea, y si no es verdadero, si no es aprobado, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, lo rechazas. Sigue en el capítulo 2, versículos del 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice el texto, dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Les decía que quiero poner énfasis en el título de nuestro Señor en cada una de las cartas, porque ese título viene en relación a lo que le va a decir a la iglesia. Ahorita a la iglesia de Éfeso le decía el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. La iglesia de Éfeso probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y ahí le está diciendo el líder, el jefe, el Señor, el que tiene a las estrellas en su diestra, dice esto. Ahora a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que está teniendo tribulación, se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto, o sea, el que sufrió, el que padeció, el que tuvo tribulación, ¿sí? Pero vivió, dice esto. Este es un mensaje a una iglesia que tiene tribulación, una iglesia con problemas, principalmente de personas que dicen, ahí dice, que dicen ser judíos. Ahorita lo contextualizamos a este tiempo. Gente que está en la iglesia y que dice que son cristianos y no lo son, dice. Gente que no es auténtica, pero de alguna manera está en la iglesia y muchas veces de alguna manera está siendo líder en la iglesia o está llevando algún ministerio en la iglesia, ¿sí? Como les digo, no en la iglesia local, ahí en la Speedway o en la iglesia de donde me esté oyendo, sino en general en toda la iglesia del Señor, ¿verdad? Y llevan a las personas por donde ellos quieren. Son problemáticos,
son indiferentes a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que darle la importancia a la palabra de Dios primeramente cuando una enseñanza viene. No podemos pasar por alto lo que dice la Escritura. No podemos decir, es que la Biblia dice, y no podemos decir, sí, ya mucha gente ahorita dice, no, es que la Biblia es un libro muy antiguo, ya no está, ya no sirve para la época de hoy en día. Pero vemos que sí. Ahorita estamos viendo este mensaje a la iglesia de Esmirna y nos puede servir perfectamente para la iglesia de hoy en día. ¿Sí? Tenemos que ser como dijo Shakespeare, ¿verdad? En Hamlet. Ser o no ser. Somos o no somos. Damos la solución o somos el problema. Tenemos nosotros que ser parte de la solución de los problemas y de las tribulaciones de la iglesia. En Apocalipsis 2, del 12 al 17, tenemos ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Vamos a ver quién, el título que tiene aquí nuestro Señor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. Dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una iglesia desviada, siguiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que no fue capaz de rechazar las obras de los nicolaitas, como el caso de Éfeso, y ahora esas obras de los nicolaitas es su doctrina. En nuestros días hay congregaciones o denominaciones que han sido engañadas por líderes carismáticos que enseñan cosas que no son correctas y que desvían del verdadero camino a quienes las practican. Nosotros tenemos que ver que esto ya lo estaba diciendo el apóstol Juan, ¿sí? Hay veces que hay gente que dice, bueno, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué hay tantas? Si Dios es uno, ¿por qué hay tantas? Por este tipo de situaciones, por este tipo de maestros, por este tipo de gente que tratan de meter sus ideas por encima de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces le dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene la verdad, el que tiene la palabra de Dios, dice esto. ¿Sí? Y entonces ahí le dice, ten cuidado con esas doctrinas. No todo lo que se dice que es para el Señor es para el Señor. No todo el que llega a una iglesia y dice, es que esto yo lo hago para Dios y llevo bendición a eso, se tiene que analizar. Dice en Éxodo, cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos del Señor, el pueblo estaba abajo y dijo, se me hace que ya se murió aquí. El líder ya se murió ahí arriba porque tardaba mucho en bajar. Entonces empiezan a decirle a Aarón, oye, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorarlo. Y Aarón consiente con ellos
les da por su lado, y antes de que empiece la fiesta, dice Aarón en la escritura, mañana tendremos fiesta para Jehová. Y al día siguiente están adorando al becerro. No era fiesta para Jehová. Y a pesar de que Aarón era el sumo sacerdote y que Aarón había avalado diciendo, mañana tendremos fiesta para Jehová, eso no era fiesta para Jehová. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver eso, que no lleguen doctrinas incorrectas a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y que nos desvíen y que nos enseñen cosas que no son o que están mal interpretadas en la Biblia. Rubén, ¿me das agua, hijo, por favor? Ahí me das. Vamos a Apocalipsis 2, versículos 18 al 20. Aquí está el frasco, mi hijo, sin hielo, nada, sino tantito. Dice el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice, es del 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Alguien que todo lo mira, alguien que todo lo ve, alguien que lleva luz, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia también podemos ver como a las otras iglesias, que Jesús le reconoce lo bueno, pero le reprocha, ¿verdad?, lo que tiene de malo. Dice que esta iglesia, a pesar de su amor, su fe, su servicio, su paciencia, su trabajo para la obra del Señor, la iglesia tiene el problema de que se dejó seducir. Hoy en día, hermanos, la tecnología, la exagerada cantidad de información que tenemos a mano, muchas veces nos seduce. Y estamos nosotros, como dice la Escritura, ¿verdad?, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque ya no hacemos un análisis de qué es lo que agrada a Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que debemos de comprobar lo que es agradable al Señor. Pero nosotros ya no lo hacemos. Ya decimos, ay, esto va a estar bien, esto está mal. Para preparar este estudio vi algunos comentarios, algunas cosas también en internet y todo. Y de repente también tengo mis libros, mi diccionario y compendios y cosas así, a la antigüita.
Y creo que es más fiable a veces a la antigüita, ¿verdad? Porque de repente en internet cada quien ya puede subir lo que quiera y darle la interpretación que quiera, y si nosotros lo hacemos así de buenas a primera, pues somos seducidos, ¿verdad? Y terminamos diciendo cosas que no son. Nosotros podemos hacer uso de las tecnologías y todo eso, pero no un abuso, ¿sí? Decía el hermano en la clase pasada, ¿verdad? Que a veces para compartir la palabra de Dios somos perezosos, ¿verdad? Pero para compartir un chiste, ¿verdad? Una leperada del internet, rapidito le damos clic, ¿verdad? Y lo subimos a los grupos, ¿verdad? A veces hasta en el grupo de la iglesia de repente, ¿verdad? Pueden llegar a subir algún chiste que no es ni el lugar adecuado para subirlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que vigilar también eso, ¿verdad? No ser seducidos. No ser seducidos por la tecnología ni por, como les digo, por las cosas modernas ahorita de que, ¿qué tienen? Ya ahorita, ay, el matrimonio ya no se usa, hombre. Ya primero los chamacos andan probando primero a ver si les va bien, a ver si hay química, ¿verdad? Pues si no hay química tampoco debe de haber física, ¿verdad? No debe de haber ninguna de las dos cosas. Entonces tenemos nosotros que analizar qué es lo que le agrada al Señor. Vamos a avanzar en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, el mensaje a Sardis. Dice, antes de esto, hacer énfasis, ¿verdad? En donde dice, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Está hablando de alguien que todo lo mira, ¿sí? El bronce bruñido en aquellos tiempos se usaba como espejo. Se pulía el bronce hasta que se reflejaba uno como si fuera... No había espejos de vidrio como hoy en día. Entonces a través del bronce, ¿verdad? Lo pulían y lo pulían hasta que era como espejo. A esa iglesia que se deja seducir, le dice el Señor con esa introducción, yo veo todo, yo me doy cuenta de todo, ¿sí? No hay nada oculto para mí. A la iglesia de Sardis dice en el capítulo 3 del 1 al 6, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, una iglesia que se está perdiendo, probablemente una iglesia floja, ¿sí? Una iglesia que está desinteresada. Dice la escritura que no fueron halladas sus obras perfectas delante de Dios. Esto es cuando tenemos problemas ya de desinterés, hay apatía en la iglesia. Muchas iglesias están sufriendo esto ahorita. Ya nomás los ancianos, un grupito de ancianos, son los que andan haciendo todo por la iglesia, yendo a predicar y todo eso. Y los jóvenes de las iglesias, nada que ver, ¿verdad? Van al servicio, muchas veces no están en la clase, no están en el servicio, están con otras ideas en la cabeza, y el trabajo de la iglesia está abandonado, ¿sí? Una iglesia apática, ya sin ganas, desmotivada, ¿sí? Con solo un pequeño grupo, dice, que está haciendo el trabajo de toda la iglesia. Ok, vamos a ver
Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, el mensaje a Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sí? Entonces, fíjense qué bonito esto, qué poder. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia ejemplar, Filadelfia, la cual el Señor no hace reproche. Dice, a pesar de ser una iglesia que tiene poca fuerza. ¿Por qué tiene poca fuerza? Porque hoy en día lo vemos. Una iglesia que predica la palabra de Dios, la gente no le toma mucho interés. Y tienden a ser iglesias con congregaciones reducidas. ¿Sí? Pero le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado, has retenido mi palabra. ¿Sí? Hoy en día podemos ver esas pequeñas iglesias, ¿verdad?, que guardan la palabra. ¿Sí? Ahí donde se predica el verdadero evangelio. ¿Sí? Gente que verdaderamente sale a predicar la palabra de Dios. Gente que sale a dar las buenas nuevas. Y gente que le predica a 100 para ganar a uno. ¿Sí? A 100 para ganar a uno. No, a veces que hay otras iglesias que luego dicen, no, aquí se convirtieron, fue una noche de victoria, ¿no? Y no es así, ¿verdad? A veces nos da por inflar números y la realidad es otra. Hay veces que se hace un evento, la iglesia es un evento y dice, lo hicimos en la plaza de toros y se convirtieron 5,000 personas, ni si no le caben ni 2,000 a la plaza, se van a andar convirtiendo 5,000, ¿verdad? Y resulta que ninguna de las congregaciones crece, nadie va a ninguna iglesia ni nada, entonces no pasó eso, ¿verdad? Por eso le dice el Señor, tienes poca fuerza, eres chiquita, pero eres fiel, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que fue esta iglesia de Filadelfia y la iglesia de Sardis, como dicen, ahora sí les dieron hasta para llevar, ¿verdad? Cuando mucha gente lee esto de que tienes que ser frío o caliente, y mucha gente dice, no, yo no voy a ir a la iglesia definitivamente, porque pues dice la Biblia que tengo que ser frío o caliente, y piensan que frío es no ir a la iglesia, y caliente es estar en las cosas del Señor, pero no. Tanto frío como caliente es un cristiano verdadero, un cristiano fresco, avivado, que trabaja, y un cristiano celoso de la palabra de Dios, que está escudriñándolo todo. Ese es el frío y el caliente. El tibio es el que no le interesa, ¿sí? Va o no va, o de plano mejor no va, ¿sí? Esa es la tibieza, ¿sí? La tibieza es algo que no nos sirve, ¿sí? Cuando usted está con calor, quiere un vaso de agua fría, fresca, ¿verdad? Y cuando se quiere bañar en tiempo de frío o quiere hacerse un café, quiere el agua caliente. Pero el agua tibia así, que sabe a nada, ¿verdad? Pues no es agradable prácticamente para nada, ¿verdad? E incluso para lavar ropa o algo se necesita cierta temperatura de agua, ¿sí? Y le dice a la iglesia, eres una iglesia tibia, ¿sí? Más que una iglesia es un club al que la gente asiste, te jactas de que tienes dinero, grandes edificios, ¿verdad? Vas a la iglesia y pura comodidad, ¿verdad? Ya a las iglesias al rato le van a poner hasta asientos reclinables, ¿verdad? Así como los cines VIP, ¿verdad? Que hasta se suben los pies así, ¿verdad? Y va a andar el diácono, ¿verdad? Allá llevándote el agüita y el sobrecito de la ofrenda y del diezmo y todo. Y uno así bien cómodo, ¿verdad? Y con audífonos para oír la predicación, y si no la quiere oír mucho, pues le va a bajar el volumen. Al rato vamos a estar en esas comodidades, ¿verdad? En esas tibiezas. Iglesias que tienen grandes recursos, pero que no tienen palabra, que no hablan de la palabra de Dios. Y le dice feo, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ni eres rico, ¿verdad? Ni miras lo que estás haciendo, ni vistes, ¿verdad? Estás bien amolado por todas partes. Estas exhortaciones a las iglesias, a la que le fue mejor a Filadelfia y a Éfeso, ¿verdad? Son las iglesias un poquito más, y la iglesia perseguida también le fue bien, ¿verdad? Pero estas dos iglesias, unas iglesias coqueteando con doctrinas falsas, con falsas enseñanzas, con enseñanzas mundanas, otras con desinterés, con apatía, y otras muertas, ¿verdad? Una iglesia muerta, vas y, sí, piensas, dice, tienes nombre de que vives, nombre iglesia, pero estás muerto, le dijo a Sardis, ¿verdad? La conclusión que podemos llegar, el Señor nos exhorta, como a cada iglesia, a nosotros también hoy en día, como iglesia del Señor, donde quiera que estemos, en cualquier congregación, en todo el mundo que ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Toda esa iglesia, que se mantenga firme en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Promete galardonar a los vencedores. Y puse para concluir
ese galardón que puso en cada una de las iglesias. No tengo los textos aquí, nada más tengo todo lo que dijo. El que tiene oído, en todas las terminaciones dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, fíjense todo lo que va a hacer al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero. Le daré la estrella de la mañana. Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Señor haya traído bendición a través de su palabra, ¿sí? Y que hayamos aprendido algo de la voluntad de Dios y poder nosotros ver a estas iglesias, hermanos, y ubíquese en dónde cree que está. ¿Cuál iglesia eres? ¿Sí? Todos nosotros somos templos del Espíritu Santo, y esto lo podemos tomar también como a lo personal. ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? Efeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. No todos somos Filadelfia, no todos somos Éfeso. ¿Cómo andamos de ideas? ¿Cómo andamos de acuerdo a las cosas del Señor? ¿Qué tan interesados estamos? ¿Estamos tibios, fríos, calientes, vivos, muertos? Pero dice el Señor, no importa dónde estemos, porque en todas las etapas dijo, arrepiéntete y regresa a donde debes de estar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, que Dios los bendiga. Hemos terminado aquí el estudio. Por cuestiones un poquito de dificultad, no sé si tenemos peticiones de oración, pero de cualquier forma voy a hacer una oración, hermanos, y vamos a orar por todas las necesidades que ustedes tengan, por cada una de las familias que están representadas, por cada uno de los enfermos. El Señor sabe si usted está enfermo y de qué está enfermo. Ahí para que se acuerden de orar también aquí por los hermanos aquí en Nogales, ¿verdad? Por las familias que están aquí, por nuestras familias, por nuestra salud, ¿sí? Y analizar, hermanos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Voy a cerrar con una oración, y en la oración voy a orar por lo que usted esté pidiendo. Eso lo vamos a poner en las manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te agradecemos que nos permites llegar, Señor, a la gente a través de la red, Señor, y que podamos compartir tu palabra, y que podamos enseñar, y que podamos aprender. En esta noche, Señor, te pido por cada una de las familias de la iglesia, por cada una de las familias de las personas que se conectaron o que están viendo o que vean esta enseñanza, Señor. Bendice sus familias, Señor. Ayúdalos en sus tribulaciones, en sus problemas, Señor. En sus enfermedades, cura sus enfermedades. Las cosas que los
aquejen, Señor, las cosas que los preocupen. Si no tienen trabajo, Señor, si tienen necesidades económicas, si tienen necesidades espirituales, manifiéstate en la vida de cada uno, Señor. Que los que están escuchando esta oración, Señor, incluyan, Señor, en esta oración su necesidad. Quédate con nosotros, Señor, el resto de todo el tiempo, Padre. Bendice el ministerio de la Iglesia Oasis de Salvación, Señor, y ayúdanos, Señor, para que pronto podamos volver a saludarnos, ¿verdad? Con gozo, con alegría de podernos volver a ver personalmente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto, Padre. Amén. Hermanos, terminamos la transmisión y un saludo a todos los que están por allá, ¿verdad? En Tucson, los extrañamos. Esperemos pronto volverlos a ver. Aunque ya nos recorrieron otro mes, ¿verdad? Ahora hasta el 21 del mes que entra nos dicen para cuándo. Y pues esperemos que antes de diciembre nos podamos ver por allá. Terminamos la transmisión. Dios les bendiga, hermano.